Bienvenido a la panadería. Soy Daniel Bianchi y te ofrezco siempre el pan fresco de la palabra. Comenzamos una nueva serie y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este escrito de Pablo se considera la carta regia, quizás la carta más importante. Claro que la palabra de Dios no tiene partes más importantes que otra porque toda es igualmente inspirada por Dios. De todas maneras, la influencia de Romanos es notable en los libros, en la teología, en la doctrina, en la enseñanza y aún en la historia de la Reforma, porque sabemos que Dios utiliza particularmente esta carta para el llamado a la fe y abrir esa fe a toda Europa a través de Lutero y de allí a todo el mundo. Como otras cartas o epístolas, tiene un saludo introductorio, una identificación de aquellas personas a las cuales se dirige, un contenido que se va desarrollando a través de la misma, saludos y una exhortación final para concluirla. También en las cartas de Pablo se ve una doble característica. La primera es un aspecto doctrinal, una primera parte doctrinal y una segunda parte de aplicación práctica sobre la base de la doctrina enseñada en la primera parte. Así que doctrina y práctica, reflexión y acción son muy característicos en los escritos de Pablo. Antes de mirar Romanos, es interesante e importante tener en cuenta que los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios que narran la historia, el mensaje de Jesús, las cartas, el libro de los Hechos, fueron escritos en un contexto de misión, en el desarrollo de la misión de la iglesia, de la misión de los discípulos, de la misión realizada por medio del Espíritu Santo. No son libros de teología abstracta, de teología de escritorio, sino eminentemente prácticos, al vivir la fe cristiana. Una fe cristiana que comenzaba a enfrentar los desafíos de la cultura, de la filosofía, de la religión y de otras características de la época, cómo a través del tiempo ese desafío fue tomado, enfrentado por medio de la dirección del Espíritu Santo y plasmado en estas obras que todavía nos hablan hoy a nuestro contexto y a nuestra realidad. Entonces, el Nuevo Testamento es un documento en conjunto escrito en misión y para la misión de la Iglesia. Y esta es la parte que muchas veces está omitida en nuestra reflexión en las cartas y aún en los evangelios. El Nuevo Testamento para la misión y desde la misión de la Iglesia. Yendo concretamente a Romanos, quiero hacer una síntesis, por supuesto, porque es una carta larga, medulosa y que requeriría muchísimo tiempo, y pensar que hay unos versículos introductorios en el clásico saludo que contienen los elementos principales de la carta. Sin caer en hacer un reduccionismo de semejante obra de Pablo, vamos, no obstante, a resumirla considerando elementos fundamentales que están en el inicio. Y para eso te invito a leer los versículos 1 al 7 de Romanos capítulo 1. Habiendo leído estos versículos, te quiero proponer que las principales enseñanzas, los principales conceptos que Pablo va a desarrollar en su carta se encuentran casi todos o la mayoría en estos versículos. El lugar de Jesucristo, lo que significa ser apóstol, el lugar y el significado del Evangelio, el concepto de promesas y profetas, el lugar de las Santas Escrituras, todo esto en los versículos 1 al 4, donde también se habla del lugar, la obra del Espíritu Santo. El versículo 5, que será clave en nuestra reflexión, el concepto de gracia, de apostolado, el de obediencia y fe, el abarcativo concepto de todas las naciones y el motivo supremo y principal por amor, por honra, para gloria de su nombre.
versículos 6 y 7, que los incluye a los romanos y nos incluye también a nosotros. ¿Nos preparamos entonces para reflexionar en Romanos desde una nueva perspectiva? Aquí termina nuestro encuentro por hoy. Pero claro, el pan fresco seguirá nutriendo nuestro corazón, porque es la palabra de Dios. Y si fue de bendición, te invito a que lo compartas con otro. ¿Sí? Nos vemos. Chao.